Dios, deseamos ver tu gloria, queremos verte ya, separando el cielo a tu regresar. Hola, bienvenidos al canal de Ven Sígueme con Salomón Aicho, transmitiéndoles desde Lima, Perú. Muy bien, continuamos con el estudio del manual de Ven Sígueme de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. En esta oportunidad vamos a estudiar Doctrina y Convenio, la sección 88, titulado Establecer una casa de Dios. Muy bien, empezamos entonces y damos inicio a la presentación de la diapositiva preparada para ustedes. Empezamos con la introducción de acuerdo al manual de Ven Sígueme. Cada cierto tiempo el Señor nos da un vistazo de su majestad y poder ilimitados mediante revelaciones asombrosas. Doctrina y Convenios 88 es una revelación de ese tipo. Una revelación sobre luz, gloria y reinos que, en comparación, pueden hacer que nuestras preocupaciones terrenales parezcan pequeñas. Aun cuando no podamos comprenderlo todo, podemos por lo menos percibir que la eternidad es mucho más de lo que creíamos. Desde luego el Señor no comparte esas grandes verdades para intimidarnos o hacernos sentir insignificantes. De hecho, Él prometió: el día vendrá en que comprenderéis aún a Dios. Quizá fue con ese glorioso propósito que el Señor mandó a sus santos de Kirtland a formar la escuela de los profetas. Organizaos, dijo, preparad todo lo que fuere necesario y estableced una casa de Dios. ¿Qué es lo que dijo el Señor? Organizaos. Preparad todo lo que fuere necesario y estableced una casa de Dios, registrado en el versículo 119 de la sección 88. Más que en cualquier otro lugar, es dentro de la santa casa de Dios y en nuestros hogares, que Él puede elevar nuestra visión más allá del mundo terrenal, descubrirnos su faz, prepararnos para soportar una gloria celestial. Idea que vamos a estudiar. Buscad conocimiento tanto por el estudio, por la fe. El Señor dijo a los santos que establecieran una escuela de los profetas en Kirtland. Esto lo dijo en Doctrina y Convenios 88, verso 137, que dice: y se os manda hacer esto con oración y acción de gracias, según lo que os inspire a decir el Espíritu a todos vuestros hechos en la casa del Señor, en la escuela de los profetas, para que llegue a ser un santuario, un tabernáculo del Santo Espíritu para vuestra edificación. ¿Qué se nos manda? Se nos manda hacer y enseñarnos el uno a los otros en la escuela de los profetas, y por medio de la oración y la acción de gracias, siendo inspirados por el Espíritu Santo en todos nuestros hechos, tanto en la casa del Señor, en la escuela de los profetas, para que llegue a ser un santuario. Al respecto también, este consejo, esta recomendación, este mandamiento es para que en nuestros hogares
podamos enseñarnos los unos a los otros la doctrina de Cristo Jesús. Llega a convertirse en una escuela. Llega a convertirse en nuestro hogar en un santuario, en un tabernáculo para el Espíritu Santo, para que podamos ser edificados por el Espíritu Santo, también en nuestros hogares. La mayoría de las instrucciones de la sección 88 les enseñaban cómo hacerlo. Esas instrucciones también podrían ayudarte a establecer una casa de instrucción en tu propia vida, en tu propia casa, en tu propia familia, en tu propio hogar. El versículo 119 dice: organizaos, preparad todo lo que fuere necesario y estableced una casa, sí, una casa de oración, una casa de ayuno, una casa de fe, una casa de instrucción, una casa de gloria, una casa de orden, una casa de Dios, nuestros propios hogares, nuestra familia. Para ello debemos organizarnos y preparar todo lo que fuere necesario. Una casa de orden, una casa de oración y ayuno, una casa donde recibamos instrucción por medio del Espíritu Santo, una casa de gloria para que el Espíritu Santo pueda morar en nuestro hogar y podamos recibir la visita del Padre Celestial, de nuestro Salvador Jesucristo y de sus santos ángeles. Una casa de orden. Una casa de Dios. De hecho, podrías considerar los versículos 77 al 80 y 118 al 126 como planos. ¿Planos para qué? Para remodelar tu hogar o tu vida. Nuestro hogar o nuestra propia vida, centrándolo en el aprendizaje del Evangelio y convertirlo en un santuario de fe, así como el Santo Templo. Convertirlo en un santuario de fe. Vamos entonces a leer juntos los versículos 77 al 80 y luego del 118 al 126. Y luego vendremos con algunas citas de profetas vivientes de nuestra última dispensación, así como del manual de Doctrina y Convenios, que van a ser de gran ayuda para nosotros. Verso 77 dice: y os mando que os enseñéis uno al otro la doctrina del reino. ¿A qué se nos manda? A que nos enseñemos los unos a los otros la doctrina del reino. Entonces, enseñar la doctrina del reino, tanto en nuestros hogares, en la iglesia, en el templo, es un mandamiento. Es un mandamiento. Enseñaos diligentemente. Y si nos enseñamos unos a otros diligentemente, dice el Señor, y mi gracia os acompañará, para que seáis más perfectamente instruidos en teoría, en principio, en doctrina, en la ley del Evangelio, en todas las cosas que pertenecen al reino de Dios, que os conviene comprender. Así que debemos enseñarnos los unos a los otros diligentemente para que la gracia del Señor nos acompañe y que podamos
comprender la doctrina del reino de Dios. Y de esa forma ser preparados para ver la faz de Dios. Verso 79. De cosas tanto en el cielo como en la tierra. ¿A qué se nos manda aprender o estudiar? De cosas tanto en el cielo como en la tierra. Y debajo de la tierra. Cosas que han sido. Cosas que son. Y que pronto han de acontecer. En otras palabras, profecías. Cosas que existen en el país. Cosas que existen en el extranjero. Las guerras y perplejidades de las naciones. Y los juicios que se ciernen sobre el país. Y también el conocimiento de los países y de los reinos. Como santos de los últimos días no podemos ignorar de lo que sucede a nuestro alrededor. Entonces, con este conocimiento que estamos obteniendo el día de hoy, debemos prepararnos. Enseñarnos los unos a los otros. Verso 80. A fin, tiene un propósito todo este aprendizaje que nos manda el Señor. Tiene un fin. A fin de que estéis preparados en todas las cosas. Cuando de nuevo os envíe a magnificar el llamamiento al cual os he nombrado y la misión con la que os he comisionado. Alguien podría decir, yo ya serví como misionero. Yo ya pasé mucha la edad, ya pasé los 60, 70 años. ¿Qué es lo que te dice el Señor aquí? Preparaos, preparaos, a fin de que estéis preparados en todas las cosas. Cuando de nuevo os envío. El Señor puede enviarnos en cualquier momento a magnificar el llamamiento al cual nos ha nombrado y la misión con la que os he comisionado. Nosotros tenemos un propósito aquí en la tierra, tenemos una misión. Y tenemos un llamamiento, una responsabilidad. Podemos decir, no tengo llamamiento ahora. Pues el Señor te va a llamar. En su debida oportunidad. Así que tenemos que estar preparados. Preparar a nuestros hijos, a nuestra familia. ¿En qué vamos a prepararnos? En los asuntos y en las cosas del reino de Dios. Tanto del cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Que hemos leído en el versículo 79 y 78. Versículo 118. Y por cuanto no todos tienen fe, buscad diligentemente y enseñaos el uno al otro palabra de sabiduría. Y por cuanto no todos tienen fe, buscad diligentemente y enseñaos el uno al otro palabra de sabiduría. Si estamos faltos de fe, debemos enseñarnos los unos a los otros. José Smith, el profeta, tenía una fe grande. Y lo obtuvo esa fe a partir de los 14 años de edad. Entonces él fue instruido directamente por Dios el Padre, por Jesucristo, por ángeles, por profetas y apóstoles de la antigüedad. Y es por eso que nos dice, y por cuanto no todos tienen fe, como la de Abraham, Isaac, Jacob, Moisés o el profeta José Smith o otros profetas, entonces, ¿qué se nos manda? Buscad
y diligentemente y enseñarnos los unos a los otros. ¿Qué nos vamos a enseñar los unos a los otros? Palabras de sabiduría. Sí. Buscad palabras de sabiduría de los mejores libros. Buscad conocimiento, tanto por el estudio como por la fe. Buscad palabras de sabiduría. No estamos hablando de la palabra de sabiduría, una ley, un mandamiento, de lo que no debemos tomar o comer, o de lo que debemos abstenernos. Aquí se nos está mandando a buscar palabras de sabiduría para ser sabios. Se nos manda a buscar conocimiento para ser sabios. Y se nos manda tanto por el estudio, ¿sí?, como por la fe. Vamos a comprender más adelante este principio y esta verdad. Tanto por el estudio, por un lado, como por la fe, por otro lado. ¿Sí? Muy bien. Proseguimos entonces. 119. Organizaos. Preparad todo lo que fuere necesario. Estableced una casa, sí, una casa de oración, una casa de ayuno, una casa de fe, una casa de instrucción, una casa de gloria, una casa de orden, una casa de Dios, nuestra propia casa. Para que vuestras entradas sean en el nombre del Señor. Vuestras salidas sean en el nombre del Señor. Y todas vuestras salutaciones sean en el nombre del Señor, con las manos extendidas hacia el Altísimo. ¿Cómo es esto? Para que vuestras entradas sean en el nombre del Señor, agradecidos con una oración, llegar a casa, saludar a nuestra familia con alegría, agradecidos a Dios por llegar con bien a casa, por traer un mensaje importante, un mensaje que nos eleva o eleve. Y vuestras salidas sean en el nombre del Señor. Es por eso la recomendación de orar individualmente como en familia. Cuando papá o mamá o un hijo o una hija salga de casa, toda la familia debemos arrodillarnos, ofrecer agradecimiento, arrodillarnos y orar, ofrecer nuestra oración. Entonces el papá o la mamá o el hijo que va a salir sale de casa. Por eso dice, vuestras salidas sean en el nombre del Señor. Salvo el que viva solo, pues hará las cosas solo. Pero si tienes familia, hermano, hazlo. Si eres único miembro en la iglesia, pero tienes papá y mamá, hazlo con tu familia. Ayúdales. Ellos no se van a negar a una oración, que lo hagan en rodillas, dirigido a tu Padre Celestial. Por tu bienestar, por nuestro bienestar. Y todas vuestras salutaciones sean en el nombre del Señor, con las manos extendidas hacia el Altísimo. Por consiguiente, cesad de todas vuestras conversaciones livianas, de toda risa, de todos vuestros deseos de concupiscencia, de todo vuestro orgullo y frivolidad, y de todos vuestros hechos malos. Más adelante vamos con una cita de un elder. Vamos a comprender este pasaje de las Escrituras. Así es que, si lo comprendemos y entendemos, debemos cesar
de conversaciones livianas, de toda risa que pueda dañarnos a nosotros o a nuestros semejantes. Nos está prohibiendo que tengamos una risa que nos edifique. Si no hay risas que pueden ser dañinas, demasiado, la risa que puede dañar o dañarnos. Toda risa que pueda ofender a otra persona. Porque a veces algunas burlas le causan risa a algunas personas. De todos vuestros deseos de concupiscencia, de esos deseos pecaminosos, cesad. De todo vuestro orgullo y frivolidad, y de todos vuestros hechos malos, nos dice al final. Cesad. Es un mandamiento de Dios. Cesad, cortarlo. No tocarlo, no tomarlo. No continuar con eso. Cesad. Nombrad entre vosotros a un maestro. Y no tomen todos la palabra al mismo tiempo. Si no hable uno a la vez y escuchen todos los que él escuche, y escuchen todos lo que él dijere, para que cuando todos hayan hablado, todos sean edificados de todos y cada hombre tenga igual privilegio. Este versículo en especial son para los maestros, en especial para la escuela dominical, para los maestros de las organizaciones en la iglesia, pero en especial para el maestro en el hogar, en la familia. Sobre todo cuando hacemos nuestra noche de hogar. Y todos podamos ser edificados de todos. Y cada hombre tenga igual privilegio de poder hablar, de poder expresar sus sentimientos, sus pensamientos, o lo que el Espíritu Santo le indique. Ahora nos dice, mirad, que os améis los unos a los otros. Mirad, que os améis. No que nosotros miremos a nuestros discípulos, a nuestros hermanos o hermanas, a nuestros vecinos, que ellos amen los unos a los otros. No, mirad que os améis, incluido yo. ¿Sí? Que nos améis los unos, que nos amemos los unos a los otros. Nuevamente la palabra cesad. Cesad de ser codiciosos, de codiciar los bienes ajenos, de codiciar algo que no podamos tener. Codiciando de lo que otros tienen. Aprender a compartir unos con otros como el Evangelio lo requiere. Lo poco que podamos tener, compartirlo. Lo poco que sabemos, compartirlo. Entonces nos manda a aprender. Y eso es un aprendizaje. El compartir unos con otros como el Evangelio lo requiere. Muy bien. 124. Cesad. ¿Cesad de qué? Cesad de ser ociosos. Cesad de ser impuros. Cesad de criticaros el uno al otro. Cesad de dormir más de lo necesario. Acostaos temprano para que no os fatiguéis. Levantaos temprano para que vuestros cuerpos, nuestros cuerpos
y vuestras mentes, y nuestras mentes sean vigorizados. En otras palabras, al ser vigorizados nuestros cuerpos y nuestras mentes, estaremos sanos. Las muchas enfermedades que hay en estos tiempos es porque casi no dormimos. Si ponéis en atención, nuestros queridos padres, hace 50, 60 años atrás, que tenían lámparas o unos focos, dormían entre las 7, 8, máximo 9 de la noche. Pero los chicos, los jóvenes, 7, 8 ya estábamos durmiendo. Tomamos la cena o el lonche a las 6, más tarde a las 7. Y nos preparábamos para dormir, para descansar. Es por eso que la gente antiguamente sufría menos dolores, menos enfermedades. Las personas llegaban a los 90, 80, 100 años, 120. Mi tatarabuelo llegó a los 150 años, mi bisabuelo 120 años, mi abuelo casi los 100 años, 97 años. ¿Por qué? Porque cumplieron este mandamiento, este consejo del Señor. La noche se ha hecho para dormir, pero por la tecnología, por el televisor, multimedia, tantas cosas que tenemos, por las luces, algunos por el trabajo, se están acostando 11, 12, algunos 1, 2 de la mañana. Y tienen que despertarse temprano, porque el día se ha hecho para despertarse. Y nuestro cuerpo es como un reloj. A las 6 ya se despierta, pero nosotros seguimos durmiendo, posible por el cansancio. Pero el cuerpo ya sabe que es de día. No le podemos engañar. Algunos nos ponemos ciertas vendas en el ojo. El cuerpo lo sabe, hermano. Podrás taparte el ojo, la vista. Pero tu piel, tus manos, tu cabeza, tus pelos son células que tienen vida y saben cuándo es de noche y cuándo es de día. Se dice que científicamente que el hígado deja de funcionar a las 9 de la noche. Ya no trabaja. Y ya despiertas a las 6 de la mañana. 5 o 6 de la mañana. A cumplir sus funciones correspondientes. Entonces, si nosotros le damos trabajo luego de las 9 de la noche, es que el hígado no va a funcionar. Él está durmiendo. Y él obliga a otros órganos que trabajen. Por eso tantas enfermedades. Cesad de dormir más de lo necesario. Acostaos temprano para que no os fatiguéis. Si el Señor lo ha dicho, amén, hermanos, hermanas. No es fácil. Pero debemos hacer el esfuerzo. Levantaos temprano para que vuestros cuerpos y vuestras mentes sean vigorizados. Si me acuesto temprano, me debo levantar temprano. Entonces mi cuerpo será vigorizado. Si sufre una dolencia, será sanado poco a poco. El día se ha hecho para las labores. Debo agradecer que el sol tengo. Debo dejar que el sol brille sobre mi cuerpo. Porque el sol es un alimento para nuestro cuerpo físico y espiritual también. Nuestras células se alegran cuando toma el sol.
125. Y sobre todo, vestíos como con un manto, con el vínculo de la caridad, que es el vínculo de la perfección y de la paz. Vestíos como con un manto. Vestido decentemente, como voy a decir en mi opinión. Vestido es como que el Señor se vestiría. No enseñando nuestros cuerpos. (126) Orad siempre para que no desmayéis hasta que yo venga. He aquí vendré presto y os tomaré para mí. Amén. ¿Cuál es el consejo en este último versículo? El 126. El Señor nos pide, es un mandamiento. Orad siempre para que no desmayéis. Porque si desmayamos, Satanás nos tomará. Y debemos orar siempre para que no desmayemos hasta que yo venga, dice el Señor. Entonces debemos orar siempre, nos dice, orad siempre, en todo momento, orad vocalmente. Orad mentalmente. Tener una oración en nuestro corazón, en nuestra mente. ¿Hasta cuándo vamos a orar? Hasta que yo venga, dice el Señor de los ejércitos. Dice el Señor, nuestro Señor Jesús. Y acá es una promesa. He aquí, vendré presto. ¿Y qué dice? Y os tomaré para mí. Yo quiero ser tomado por el Señor. ¿Tu hermano, tu hermana, quiere ser tomado por el Señor? ¿Que el Señor te tome cuando Él venga presto? Entonces, ¿qué debemos hacer? Orad siempre hasta que Él venga. Podría ser interesante hacer un bosquejo de cómo sería tu remodelación personal e incluir frases de esos versículos que creas que debes poner en práctica de lo que hemos leído. También podría ser útil explorar estas preguntas. ¿Por qué el aprendizaje y la educación son importantes para el Señor? ¿Qué quiere Él que yo estudie? ¿Cómo quiere Él que yo aprenda? Busca respuestas a esas preguntas en los versículos del 77 al 80 y en la verdad te hará libre. Veamos las respuestas a las preguntas. Tenemos el versículo 77. Y os mando que os enseñéis el uno al otro la doctrina del reino. ¿Qué quiere el Señor que yo estudie? El Señor quiere que yo estudie la doctrina del reino. Muy bien, ¿qué más? Enseñaos diligentemente, y mi gracia os acompañará, para que seáis más perfectamente instruidos en teoría, en principio, en doctrina, en la ley del Evangelio, en todas las cosas que pertenecen al reino de Dios, que os conviene comprender. ¿Cómo quiere el Señor que yo aprenda?
Él quiere que yo aprenda enseñándonos diligentemente los unos a los otros, hasta llegar a comprender la doctrina del reino de Dios. Y si lo hacemos, dice, mi gracia os acompañará. ¿Para qué? Para que seáis más perfectamente instruidos en teoría. Si estudiamos con el Señor, con la gracia del Señor acompañándonos, seremos más perfectamente instruidos en teoría, en principio, en doctrina, en la ley del Evangelio y en todas las cosas que pertenecen al reino de Dios. Estaremos preparados para cuando el Señor nos llame. Para cuando Él venga y me tome. Verso 79. Estudiar, ¿qué debemos estudiar? De cosas tanto en el cielo como en la tierra y debajo de la tierra, cosas que han sido, que son y que pronto han de acontecer, cosas que existen en el país, cosas que existen en el extranjero, las guerras y perplejidades de las naciones, y los juicios que se ciernen sobre el país, y también el conocimiento de los países y de los reinos. ¿Qué quiere el Señor que yo estudie? Todo lo que dice esta sección 79. Cosas tanto en el cielo como en la tierra. De cosas tanto en el cielo como en la tierra y debajo de la tierra. Cosas que han sido, como en historia, que son actualmente y que pronto han de acontecer como profecías. Cosas que existen en el país, en nuestro país, cosas que existen en el extranjero. Las guerras y perplejidades de las naciones. El por qué está en guerra. Estudiarlo. No apoyar una nación a otra, sino estudiar el por qué está sucediendo estas cosas. Y los juicios que se ciernen sobre el país, sobre nuestro país. (80) ¿Cuál es el fin del estudio? El fin es de que estemos preparados en todas las cosas. Para que cuando de nuevo el Señor nos envía a magnificar el llamamiento al cual nos ha nombrado y la misión con la que os he comisionado. Hermanos y hermanas, antes de venir a esta tierra de probación, hemos sido apartados. Dios el Padre puso las manos sobre nuestras cabezas, junto con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Y se nos ha llamado con llamamientos especiales, asignaciones especiales y con una misión. Para eso debemos estar preparados, hermanos y hermanas. Los jóvenes que regresan en la misión deben estar preparados. Preparados para misiones. Para nuevas misiones. Para nuevos llamamientos. ¿Por qué el aprendizaje y la educación son importantes para el Señor? Voy a leerles, sí, en el manual, en la página 189, Manual de Doctrina y Convenios. En esta oportunidad voy a leerles este manual, y sé que algunos lo tienen. Si no lo tienen, lo pueden bajar, que esté en PDF, sí, en la página de la iglesia también, o en Google. Doctrina y Convenio, manual para el alumno, ¿sí?
Este es el manual. $324-325. Muy bien, dice. ¿Por qué es importante el conocimiento secular? Está esa pregunta que tenemos en la diapositiva. Está con esta pregunta. El elder John, ¿sí? El elder John A. Whitson señaló que la teología no es el único tema en el que los élderes deben interesarse, sino que también deben estudiar cosas tanto en el cielo, la astronomía, como en la tierra, todo lo relativo al cultivo del suelo. Así que tenemos un jardín, estudiemos, y para que nosotros mismos podamos sembrarlo. Y debajo de la tierra, la mineralogía, la geología, etc. Cosas que han sido, que son, la historia en todos sus aspectos. La historia en todos sus aspectos, hermanos y hermanas. La historia de cual puede ser, será lo mismo la historia que nos enseña en el nivel secundario, en primaria. Puede ser lo mismo en la universidad. Muchas cosas en la secundaria pueden ser simples, en la universidad un poco más elevados. Pero hay verdades que están tras esa misma historia. Un ejemplo. Hay un libro que escribió Cristóbal Colón. No lo puedo conseguir porque nuestro maestro en la universidad nos leyó. En una parte Cristóbal Colón escribió que cuando vino en su primer viaje, caminando, descubriendo, si bien es cierto lo descubrió a los indígenas a aquel tiempo que vivían, descubrió un pueblo, ¿sí?, de hombres blancos. Todos casi vestían con ropas bien hechas. Y dice, mayoría usaban blancos. Eran personas blancas, gringos en otras palabras. Muy amables. Él se quedó maravillado que también habían personas de su misma raza. Pero también habían indios. Y eso se fue, le comentó a la reina Isabel la Católica. Y es por eso que envió algunos dotes de allá, algunas cosas de allá para intercambiar. Porque pensó que era un pueblo más elevado que ellos inclusive. Y vino en su segundo viaje y no los halló en el mismo lugar. Los buscó y no los hallaron. ¿Eso dónde han aprendido? ¿En el colegio? No. En la universidad, parte del tema, muchos no lo aprenden. Sino que mi profesor, aparte de ser profesor, catedrático de la universidad, era investigador. Iba más allá. Investigaba. Muy bien, entonces se nos pide cosas que han sido, que son. La historia en todos sus aspectos, nos dice el elder Whitson. Cosas que pronto han de acontecer, las profecías. Cosas que existen en el país, en el extranjero,
la política nacional e internacional, las guerras, perplejidades, juicios. Queremos estudiar las señales de los tiempos por las cuales el observador puede darse cuenta de que el día del Señor está a las puertas. Luego, el conocimiento de los países y reinos. Que debemos estudiar la geografía física y política, los idiomas, etc. El Señor dice, Él considera necesarios estos estudios. El Señor considera necesario estos estudios. Dios no requiere a sus siervos que lleguen a ser médicos, profesores y ni siquiera eruditos en esos temas, pero espera que sepan de ellos bastante para poder magnificar sus llamamientos como embajadores suyos que son ante el mundo. Los versículos 77 y 78 explican que a medida que los santos se enseñan diligentemente los unos a los otros la doctrina del reino, recibirán más conocimiento en todo lo que tiene que ver con el reino de Dios. Conforme vayamos preparándonos, estudiando, obteniendo el conocimiento de la doctrina del reino de esta tierra, se nos dice que recibiremos más conocimiento en todo lo que tiene que ver con el reino de Dios. Busquemos más. Busquemos más. Estudiemos, hermanos, hermanas. A veces tenemos muchos hermanos, hermanas, muchos jubilados. Ya se sienten cansados. Pero podría ser motivo de poder estudiar algo estando en casa. Ahora hay elementos para estudiar. Quizás alguno digamos, oh, ya no veo mucho. Pues unos buenos lentes. Podemos comprar unos buenos libros. Las escrituras. Elemental estudiarlas, escudriñarlas. Un libro de historia. De la historia hebrea de repente. O la historia de nuestro propio país, un libro especial. No el libro de nuestros hijos o de nosotros mismos que hemos estudiado. El Bruño, no. Otros libros de historiadores. Y vamos a descubrir otras cosas. Entrar, como dice, en la ciencia de ello. Pero siempre pensando, buscando que esos estudios seculares nos contienen toda la verdad. Toda la verdad contiene y lo sabe Dios. Es por eso que L.D. Wilson nos dice, una vez que se enseñen diligentemente los unos a los otros la doctrina del reino, ¿qué va a pasar? Recibirán más conocimiento en todo lo que tiene que ver con el reino de Dios, que es todo. Tanto en el cielo como en la tierra y debajo de la tierra. Aún, hermanos, de cosas que no están escritas en los libros, si preguntáis al Señor, Él os hará saber. Hay muchas cosas que no están escritas. Hay muchas cosas que nos han hecho creer y no son verdaderas. Busquemos y encontraremos. El que busca, encuentra, dice. Muy bien, proseguimos. La verdad te hará libre.
Encontramos esta parte que nos aconseja estudiar en el Manual para la Fortaleza de la Juventud, una guía para tomar decisiones. Esta parte, estudiando Juan 8, el versículo 32. La verdad te hará libre. Nos dice, tu Padre Celestial es un Dios que personifica la verdad. Él es omnisciente. Toda verdad proviene de Él y conduce a Él. Tú demuestras que valoras la verdad a medida que buscas aprender. Vives con integridad y defiendes con valor lo que sabes que es correcto, incluso si tienes que hacerlo solo o sola. La verdad te hará libre. Y Dios, nuestro Padre Celestial, es un Dios de verdad. Él tiene toda la verdad. Toda la verdad proviene de Dios y nos conduce a Él también. Recordemos que aquí en la tierra estamos de paso. Como alguien diría, somos aves de paso. Hemos venido a ser probados. Pero una eternidad hemos vivido con nuestro Padre Celestial y una eternidad nos queda por vivir también. En los reinos de gloria que nos toque vivir. Si nos esforzamos, nos preparamos, guardamos todos los mandamientos de Dios, guardamos todos los convenios, recibimos todas las ordenanzas de Dios aquí en la tierra, en sus santos templos, por la debida autoridad del sacerdocio. Entonces, el reino celestial será nuestro premio. Si no hemos vivido conforme a las leyes celestiales, pues nos pertenecerá un reino de gloria inferior, el reino terrenal. Reino que se vivirá en el milenio. Y si no viven esas leyes terrenales, pues una gloria celestial, que será luego del milenio, o como leyes como la que vivimos prácticamente, bajo leyes celestiales. Eso va a depender de nosotros. La verdad te hará libre. El estudio, tanto por aquí conocimiento secular como por la fe, nos ayuda a prepararnos para ver la faz de Dios. ¿Qué crees que significa aprender, tanto por el estudio como por la fe, que está en el versículo 118? Dice, y por cuanto no todos tienen fe, buscad diligentemente y enseñaos el uno al otro palabras de sabiduría. Sí, buscad palabras de sabiduría de los mejores libros, buscad conocimiento tanto por el estudio como por la fe. ¿Qué crees que significa aprender tanto por el estudio como por la fe? El presidente Brigham Young dijo que los miembros de la escuela eran pocos al principio, y el profeta comenzó a enseñarles la doctrina y a prepararlos para ir al mundo, a predicar el evangelio a todos los pueblos.
y a juntar a los electos desde los 4 cabos de la tierra, tal como habían anunciado antiguamente los profetas. Aunque esa enseñanza preparaba a los élderes para ministrar en palabra y en doctrina, no aportaba las enseñanzas necesarias para gobernar su vida particular, ni les indicaba qué carrera debían seguir o qué oficio debían dedicarse. El profeta comenzó a instruirlos en cuanto a la manera de vivir, a fin de que estuvieran mejor preparados para efectuar la gran obra que se requería en ellos. Entonces, ¿qué cree que significa aprender tanto por el estudio como por la fe? El profeta les enseñó la forma como vivir. Les preparó de tal forma en cuanto a la palabra de Dios, que es el estudio como por la fe, las escrituras y todo, pero también les preparó ejemplos si les iban en Inglaterra. Ellos primeramente eran instruidos en cuanto al idioma. Sí, a Inglaterra, las provincias, sus departamentos, sus estados, quién gobernaba, cómo era su política, sí, cuáles eran las tradiciones, su historia, su cultura, sí, instruidos en cuanto al tipo de alimentación, a la forma como ellos quizás saludaban o no. Eran preparados. Y luego, una vez que estaban preparados, ellos iban. Igual que los misioneros, cuando van a salir al campo, son preparados, tanto por el estudio como por la fe. Son preparados de repente los americanos en el español, tanto por el estudio como por la fe. Son preparados. En solo, ¿cuántas semanas? ¿Un mes o 2 semanas, 3 semanas? ¿Un mes? Y van con un nivel básico, con todos los deseos de aprender más. Y se enseñan unos a otros diligentemente. Al final, ¿cómo terminamos? Hermanas que nunca supieron el español salen en año y medio hablando un perfecto español. Es más, me sorprende, porque a los 2, 3 meses de solamente estar en la misión, ya hablan el español y lo entienden. Sí. La pregunta es, ¿qué crees que significa aprender tanto por el estudio como por la fe? Bien. ¿Qué reflexiones obtienes del mensaje del elder Matías Hell? Buscar conocimiento mediante el Espíritu. Vamos a leer esto que nos va a ayudar a buscar el conocimiento mediante el Espíritu Santo. Ya no por el estudio secular. Ahora vamos por el estudio por la fe. Buscar conocimiento mediante el Espíritu Santo. Estamos en buscar conocimiento tanto por el estudio como por la fe. Ahora vamos a ver cómo por la fe. ¿Sí? Entonces, veamos qué reflexiones vamos a obtener del mensaje. ¿Sí? Voy a leerles. No es un resumen, sino es todo el mensaje del Matías Hell, que está en la Liaona de mayo del año 2019. Son 3 páginas, pero me parece importantísimo poder comprender, y vamos a aprender, ¿sí?,
a buscar conocimiento mediante el Espíritu. ¿Sí? Muy bien. Si tenemos tiempo, si hemos cumplido más de una hora de transmisión, vamos a dar unos media hora más. Y podemos, si no tenemos tiempo, para cortarlo y luego lo proseguimos. ¿Sí? Entonces vamos con esta parte. Mi querida esposa Irene y yo nos unimos a la iglesia hace 31 años, cuando recién nos habíamos casado. Ambos habíamos crecido en Colombia, pero algunos meses después de casarnos, mi ocupación nos llevó a vivir en Alemania. Éramos muy jóvenes y teníamos grandes esperanzas y expectativas. Fue una época especialmente emocionante y feliz para nosotros. Mientras yo me hallaba centrado en mi carrera, Irene sentía que recibiríamos algún tipo de mensaje de los cielos, aunque ignoraba cómo o cuándo. De modo que empezó a permitir entrar en casa a toda clase de vendedores de enciclopedias, aspiradores, libros, electrodomésticos de cocina y demás que tocaban a la puerta, siempre a la espera de aquel mensaje singular. Una noche me dijo que dos jóvenes vestidos con trajes o ternos oscuros habían tocado a la puerta y que había sentido una impresión muy clara y distintiva de permitir que pasaran. Le habían dicho que querían hablar con ella sobre Dios, pero que regresarían de nuevo cuando yo también estuviera en casa. ¿Sería ese el esperado mensaje? Empezaron a visitarnos y con su guía leímos las Escrituras y entendimos la crucial importancia de Jesucristo como nuestro Salvador y Redentor. Pronto lamentamos el que nos hubieran bautizado cuando éramos bebés, ya que no había sido un convenio consciente. Sin embargo, el que nos bautizaran otra vez también significaría llegar a ser miembros de esta iglesia nueva, por lo que primero teníamos que entender verdaderamente todo sobre ella. Pero, ¿cómo podríamos saber si todo lo que los misioneros nos decían sobre el Libro de Mormón, Joseph Smith y el plan de salvación era realmente verdadero? Pues bien, de las palabras del Señor, habíamos entendido que por sus frutos los conoceríamos. Por lo tanto, de un modo muy sistemático empezamos a examinar la iglesia buscando esa clase de frutos con los ojos de nuestra mente muy racional. ¿Y qué vimos? Vimos gente amistosa y feliz, y familias maravillosas que entendían que nuestro propósito es que sintamos gozo en la vida, y no tan solo sufrimiento y desdicha. Una iglesia que no tiene clero remunerado, sino que los miembros mismos aceptan asignaciones y responsabilidades. Una iglesia en la que Jesucristo y las familias son el centro en todo, donde los miembros ayunan una vez al mes y donan para ayudar a los pobres y necesitados, donde se promueven hábitos saludables y se nos enseña a abstenernos de sustancias perjudiciales. Además, nos agradó el énfasis que se hace en el progreso individual, la formación, el trabajo arduo y la autosuficiencia. Aprendimos sobre el extraordinario programa de ayuda humanitaria. También nos impactaron las conferencias generales, con la magnífica música y los profundos principios espirituales que se comparten en ellas. Al ver todo eso,
no pudimos hallar falta alguna en la iglesia. Por el contrario, nos agradó en extremo todo lo que vimos. Sin embargo, aún así, no podíamos decidirnos a ser bautizados, ya que queríamos saber todo antes de hacerlo. No obstante, incluso en nuestra indecisión, el Señor nos preparaba con paciencia, nos moldeaba y nos ayudaba a ver que debemos aprender a discernir la verdad, no solo mediante la mente racional, sino también mediante la muy apacible y delicada voz del Espíritu, la cual nos habla especialmente al corazón. Esa voz y el consiguiente sentimiento nos sobrevinieron una noche, tras 10 meses de aprender el Evangelio, cuando leímos en Mosía 18, ya que deseáis llevar las cargas los unos de los otros y consolar a los que necesitan de consuelo, si este es el deseo de vuestros corazones. ¿Qué os impide ser bautizados en el nombre del Señor? Ese pasaje del libro de Mormón nos penetró el corazón y el alma, y de repente sentimos y supimos que en realidad no había razón para no bautizarnos. Comprendimos que los deseos que se mencionan en esos versículos también eran los deseos de nuestro corazón, y que esas cosas eran lo que en verdad importaba, eran más importantes que entenderlo todo, porque ya sabíamos lo suficiente. Siempre habíamos confiado en la mano guiadora del amoroso Padre Celestial, y confiábamos en que seguiría guiándonos. Así que, ese mismo día, fijamos una fecha para el bautismo, y pronto nos bautizamos, por fin. ¿Qué aprendimos de esa experiencia? El hermano Matías Hell y su esposa aprendieron. Primero, aprendimos que podemos confiar plenamente en el amoroso Padre Celestial, quien constantemente trata de ayudarnos a llegar a ser la persona que Él sabe que podemos llegar a ser. Confirmamos la gran verdad de su palabra, o de sus palabras, cuando dijo: daré a los hijos de los hombres línea por línea, precepto por precepto, un poco aquí y un poco allí. Y benditos son aquellos que escuchan mis preceptos, porque aprenderán sabiduría, pues a quien reciba, le daré más. A quien reciba le daré más. Acuérdense los talentos que le dio 5. Por ser fiel, le dio otros 5. Pues a quien reciba, le daré más. Segundo, aprendimos que además de la mente racional, hay otro factor concerniente a obtener conocimiento que nos brinda guía y entendimiento. Es la voz suave y apacible de su Santo Espíritu, que nos habla al corazón y también a la mente. Me gusta comparar ese principio con nuestra capacidad de ver. Nuestro Padre Celestial no nos ha dado un único ojo físico, sino 2. Podemos ver adecuadamente con un solo ojo, pero el segundo nos brinda otra perspectiva.
cuando ambas perspectivas se juntan en el cerebro, producen una imagen tridimensional de lo que nos rodea. Del mismo modo, se nos han dado dos fuentes de información por medio de nuestras capacidades físicas y espirituales. La mente produce una percepción mediante nuestros sentidos físicos y el razonamiento. No obstante, mediante el don del Espíritu Santo, el Padre también nos ha proporcionado una segunda perspectiva, que es realmente la más importante y verdadera, porque proviene directamente de Él. Sin embargo, ya que los susurros del Espíritu a menudo son tan sutiles, muchas personas no tienen presente de modo consciente esa fuente adicional. Cuando las dos perspectivas se combinan en nuestra alma, el panorama completo muestra la realidad de las cosas como verdaderamente son. De hecho, mediante la perspectiva adicional del Espíritu Santo, ciertas realidades que se ven solo por medio del entendimiento mental pueden presentarse como engañosas o sencillamente incorrectas. Recuerden las palabras de Moroni. Por el poder del Espíritu Santo podréis conocer la verdad de todas las cosas. En mis 31 años como miembro de la Iglesia, he visto muchas veces que si confiamos solo en nuestra mente racional y negamos o descuidamos el entendimiento espiritual que podemos recibir mediante los susurros y las impresiones del Espíritu Santo, es como si transitáramos la vida con un solo ojo, aunque metafóricamente hablando, en realidad se nos han dado dos ojos. Solo la combinación de ambas vistas puede brindarnos el panorama verdadero y completo de todas las verdades y de todo lo que experimentamos en la vida, así como el entendimiento completo y profundo de nuestra identidad y propósito como hijos de un Padre Celestial viviente. Recuerdo lo que el presidente Russell M. Nelson nos enseñó hace un año cuando dijo que en los días futuros no será posible sobrevivir espiritualmente sin la influencia guiadora, orientadora, consoladora y constante del Espíritu Santo. El Elder Matías Hell nos dice: he llegado a saber lo siguiente con absoluta certeza. Tenemos un amoroso Padre Celestial y todos acordamos venir a la tierra como parte de un plan divino. Jesús es el Cristo. Él vive y es mi Salvador y Redentor. José, un humilde jovencito granjero, fue llamado y llegó a ser el gran profeta que inició la dispensación del cumplimiento de los tiempos, con todas sus llaves, poder y autoridad del santo sacerdocio de Dios. El libro de Mormón es un segundo testigo de Jesucristo, y el propósito de las familias es permanecer juntas para siempre,
siempre. Repito ello. El libro de Mormón es un segundo testigo de Jesucristo. Y el propósito de las familias es permanecer juntas para siempre, por todas las eternidades. Nuestro Señor Jesucristo dirige esta obra, su iglesia restaurada, mediante nuestro profeta viviente, el presidente Russell M. Nelson, hoy en día. Esas y otras muchas verdades preciadas han llegado a ser pilares espirituales de lo que Dios me está ayudando a llegar a ser. Anhelo las muchas nuevas enseñanzas que Él aún quiere que ustedes y yo recibamos a medida que atravesamos esta vida maravillosa y aprendemos tanto por el estudio como por la fe. Sé que estas cosas son verdaderas y testifico de ellas. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén, hermanos. Amén, hermanas. Buscar la verdad y evitar el engaño. ¿Cómo buscar respuestas a sus preguntas? Mucho antes de que José Smith se arrodillara a orar en la arboleda sagrada, él había establecido los cimientos para su crecimiento espiritual. Pasó muchos meses asistiendo a servicios de adoración, leyendo la Biblia y participando en oraciones familiares. Habló con los miembros de su familia, incluso con algunos que eran escépticos con respecto a la religión organizada. José tuvo que esforzarse por encontrar respuestas a sus preguntas. Finalmente Dios contestó la oración de José. Finalmente Dios contestó la oración de José. Finalmente Dios contestará tu oración, tal como lo hizo con José. Sin embargo, la primera visión no contestó todas las preguntas que él tenía. Para José, buscar respuestas fue una búsqueda de toda la vida. Para José, buscar respuestas fue una búsqueda de toda la vida. Ese también debe ser nuestro propósito. Buscar respuestas. Debe ser una búsqueda de toda nuestra vida. Algunos quizás se sientan avergonzados o indignos porque tienen preguntas en cuanto al Evangelio. Pero no deberían sentirse así. Él enseñó: el hacer preguntas no es señal de debilidad. Es el acto precursor del crecimiento. El hacer preguntas no es señal de debilidad. Es el acto precursor del crecimiento. ¿Qué hemos aprendido? ¿Qué hemos estudiado? Que debemos establecer una casa de Dios, aún en nuestros propios hogares, en nuestras familias. Hemos aprendido también que debemos buscar conocimiento
tanto por el estudio como por la fe. Muchas gracias, mis amados hermanos. Gracias por su paciencia, por su deseo de aprender las palabras del Señor. Finalizo con mi testimonio. Yo sé, hermanos y hermanas, que el gran Elohim es nuestro grandioso Padre Celestial. Yo sé que Jesucristo es el Salvador, Redentor del mundo. Es el Mesías, el Dios de Israel. Él vino y viene pronto. Sé que el libro de Mormón es otro testamento de Jesucristo, que contiene la plenitud del Evangelio de Jesucristo. Sé que la Biblia es la palabra de Dios. Yo sé que si buscamos diligentemente el reino de Dios y buscamos aprender acerca del reino de Dios, cosas en la tierra como en el cielo y debajo de la tierra, cosas del reino de Dios, tanto por estudio como por la fe, si lo hago diligentemente y me preparo diligentemente, veré la paz del Señor. Y Él, cuando regrese, me tomará, me llevará a su lado. Sé que el Señor Jesucristo vive y sus palabras, sus promesas se cumplirán todas si nosotros somos diligentes y guardamos todos sus mandamientos, los convenios que hemos hecho al momento de bautizarnos y los convenios que hemos hecho en los sagrados santos templos. Y sus promesas se cumplirán todas. Testifico de ello con todo mi alma y mi corazón, en el santo y sagrado nombre de mi Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén, hermanos. Shalom, hermanos, que la paz reine en sus hogares. Bendiciones por casa. Shalom, hermanos. Shalom, hermanas. Dios los bendiga. Jesucristo puede ayudarte a superar tus retos personales. Los misioneros pueden mostrarte cómo. Jesús se levantó de entre los muertos. Gracias a Él, puedes levantarte por sobre todo.